lo importante es que, que más bien estudiemos bastante para el examen final y sobre todo que tengan buenas calificaciones en las siguientes dos prácticas calificadas que restan, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, igual debemos hacer esta segunda parte del esfuerzo para acabar bien el curso, ¿ya? Bueno, hoy día he decidido poner la pizarra atrás para hacer árboles semánticos, porque la clase anterior creo que estaba un poco desordenado tratar de describir los árboles. Creo que sería mejor simplemente hacerlos en vivo y en directo, ¿ya? Am, claro, porque a veces siento que quizás se nos puede haber pasado algo, ¿ya? El material, como ustedes ya saben, está colgado en Paideia. Deben descargarlo ahorita. Es el material de la práctica dirigida 5, ¿no? Yo lo tengo acá, lo voy a compartir. Ya está. Este es. Ajá, este de acá es. Bueno, entonces hoy día vamos a trabajar ejercicios de implicación y equivalencia, ¿no? Y en la segunda parte vamos a trabajar equivalencias notables, sobre todo, ¿no? Implicación, absorción, ¿no? Distribución, etcétera. Entonces, en la primera parte va a ser bien útil porque lo que vamos a hacer es, bueno, volver a practicar simbolización, pero sobre todo volver a practicar árboles semánticos, ¿no? Que es justamente lo que de repente todavía está un poco en deuda. Y bueno, las preguntas acá son de implicancia o equivalencia, ¿no? Por ejemplo, te dan un argumento, el argumento A, y luego te dan el argumento B, y te preguntan si es que A implica B, ¿no? Como ya ustedes saben, la implicancia es una relación condicional, ¿no? A implica B se traduce a condicional B, ¿verdad? Y bueno, así están las demás preguntas, ¿no? Por ejemplo, en la segunda dice, A es implicado por B. Acá es al revés, ¿no? B condicional A. Eh, A y B son equivalentes. Acá es A bicondicional B, ¿no? Y A es equivalente a B, bueno, igual, ¿no? A bicondicional B, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer básicamente es la simbolización, ¿no? Eh, e identificar pues las proposiciones simples, ¿no? Muy bien, entonces comencemos con el caso de A. Eh, a ver, A dice, no es el caso que Harry Morrison haya matado al señor Nam, ¿no? Entonces, obviamente, la primera proposición será uh, eh, Harry Morrison ha matado al señor Nam, ¿verdad? No incluyo no es el caso que, porque es un operador lógico, ¿verdad? Y solo tengo que estar con las proposiciones simples. ¿Cuál será el siguiente caso? ¿Cuál es la siguiente proposición? Um, El señor Nan amenaza a Harry con delatarlo con Zoe. ajá, ya, bacán. El señor Nam amenaza a Harrison, no, perdón, a Borrison, ¿no? No, a Harry, perdón. Harry con delatarlo con Zoe, ¿verdad? Ya está. Ese es Q. Luego R, ¿cuál sería? El cuerpo del señor Nam aparece dentro de la cajuela de un automóvil hundido en el lago. Muchas gracias, efectivamente, ¿no? Toda esa oración es la tercera proposición, entonces vamos a ponerlo por acá. Uh,
Lo voy a copiar porque es bastante larga, ¿no? El cuerpo del señor Nam apareció, bueno, aparece dentro de la cajuela de un automóvil hundido en el lago. Ya está, esa sería la proposición R. Y la proposición S sería, bueno, está Harry Morrison es un asesino en serie. claro, Harry Morrison es un asesino en serie. Acá. Y ya está, ¿no? Veamos si es que B tiene más proposiciones, ¿no? A ver, B dice, solo si Harry Morrison es un asesino en serie, bueno, eso ya está, ¿no? Harry Morrison es un asesino en serie, es ese, así que no necesito agregar más. Es el caso que el señor Nam amenaza a Harry con delatarlo con Zoe. De nuevo, ese es R, así que no es otra proposición nueva. O no es el caso que el cuerpo del señor Nam apareció dentro de la cajuela de un automóvil hundido en el lago. Ese también es R, ¿no? Entonces ya está. No hay ninguna proposición nueva. A y B contienen las mismas proposiciones, ¿ya? Listo. Entonces ya tengo las proposiciones simples que son P, Q, R y S. La estructura. Recuerden que en la estructura yo tengo que conservar intacto el resto del texto, incluyendo los signos de puntuación y solamente reemplazo las variables proposicionales, ¿no? Entonces sería algo así como, no es el caso que P, ¿verdad? No es el caso que P, ¿qué más? Coma menos que Q. Coma a menos que Q, ¿verdad? No es el caso que P, coma a menos que Q. Claro, porque Q es que el señor nada me hubiese amenazado a Harry con delatarlo con Zoe, ¿no? Luego, punto y coma, dice, ¿no? Punto y coma. Punto y coma. O bien Harry. Ah, no, perdón. O bien Harry Morrison mató al señor Nam. ¿Qué cosa era? P. P. Chévere. O bien P, ¿no? Punto. Puesto que el señor Nam apareció en la cajuela de un automóvil en el lago, ese sería R, ¿no? Puesto que R. Puesto que R, punto. Por lo tanto, coma, S. Ya está. Y esta es la estructura, ojo, de A. Recuerden, ¿ya? Eso es importante. Este es A. Ahora veamos la estructura de B. ¿Cuál sería la estructura de B? Solo si Harry Morrison es un asesino en serie. Eso sí. Solo si qué. Solo si S, ¿verdad? Sí. Claro. Solo si S, coma. ¿Qué más? Es el caso que el señor Nam amenazó a Harry con delatarlo con Zoe. Solo si S... Es el caso que Q. Solo si ese es el caso que Q, ¿no? Claro, es el caso que Q. Es el caso que Q. O, ¿no es cierto? O no es el caso, o no es el caso, no es el caso que el R. señor... Claro O no que... es el caso de R. Exacto. Ya está. Y eso es todo, creo. Sí. Sí, con la diferencia que acá creo que es punto y coma, ¿no? Ya. Listo. Ya está. Solo si S, coma es el caso que Q, o no es el caso que R. Ya. Perfecto. Ahora veamos la parte de la simbolización ya propiamente dicha, ¿no? Que nos podemos acercar acá. Entonces, ¿cuál sería la simbolización de A? Si no es el caso que P, obviamente eso sería ¿qué cosa? Negación. Negación P. Negación de P, ¿no es cierto? Entonces vamos a buscar acá la formulita, sería negación de P. Muy bien. No es el caso que P, a menos que Q. Ajá.
A menos que Q para María Luisa se interpreta como una disyunción también, ¿no? Entonces sería disyunción Q. El a menos que Q es un caso especial, ¿no? El a menos que, perdón. Recuerden, es un caso especial. Entonces sería negación de P, disyunción Q, ¿no? Ahora, dice a menos que Q o bien P. Ya. Entonces sería así, ¿no? Esto sería junto. Y o bien P sería disyunción P. Está, disyunción P, ¿no? O bien P. Puesto que R. Ah, ya. Pero ojo acá. O sea, todo esto sucede gracias a qué? Gracias a R, ¿no? Es como si dijera, debido a R, sucede que no es el caso que P a menos que Q o bien P. Entonces, debido a R es el antecedente. Pongo R antes. R condicional sería. Ya está. Sería R condicional, negación de P, disyunción Q, disyunción P, ¿no? Y dice por lo tanto S. Bueno, ese por lo tanto es un condicional y sería S acá. Ahora, en cuanto a la jerarquía, ¿no? Obviamente este por lo tanto S es el más importante. Así que quizás convenga ponerle 2 puntos acá, ¿no? Ese es el más importante. Y entre la disyunción y el condicional, ¿cuál es el más importante? A ver, hay un punto y coma ahí. Eso significa que, claro, no es el caso que P, a menos que Q, o bien P, puesto que R. Ajá, este puesto es el más importante, ¿no? Porque es, o sea, es como si todo esto fuese una fórmula condicional. A, entonces B. Ya, este es el de mayor jerarquía, por lo tanto. A ver, ¿cómo hago acá? Sería así, ¿no? Ajá, ya está. Así sería. Sí, ahora sí está bien. Ya. Ese sería el... Profesor, Sí, por favor. ese a menos que lo pasó a ser una disyunción, podría ser también una condicional, o sea, negación de Q, condicional, negación de P. Mm, hay dos interpretaciones de la menos que. Y entonces tú tienes que ver el sentido. Efectivamente, la que me has dicho es, se puede interpretar como una condicional también. Pero en este caso, en el texto, dice, no es el caso que Harry Morrison haya matado al señor Nam, a menos que el señor Nam hubiese amenazado a Harry con delatarlo con Zoe. O sea, lo que te está diciendo es que pudo haber pasado una o la otra cosa, ¿no? Eh, y entonces el sentido más apropiado para simbolizar esa menos que, en este caso, es una disyunción. Si lo pones como condicional, no estaría capturando el sentido de lo que dice el texto, al menos, ¿no? O sea, no es que haya una relación acá de condicional entre la negación de P y lo que me dijiste, ¿no? Hay una relación de disyunción, más bien. Yo digo, a menos que el señor Nam hubiese amenazado a Harry con delatarlo con Zoe. O sea, esa es la otra posibilidad, ¿no? Por eso es que se interpreta como una disyunción.
Entonces depende, ya para terminar de redondear la respuesta, depende del texto, ¿no? Andrea, no todos los textos van a digamos, a representarse de esta manera, ¿ya? Muy bien, entonces ese sería A. Y ahora B. ¿Cómo se simbolizaría B? Sería solo si S, punto y coma, es el caso que Q o no es el caso que R. Solo si S, no, repito, punto y coma, es el caso que Q o no es el caso que R. Ese solo sí, ¿cómo se... ¿Sería un bicondicional? Parece, ¿no? Parece un bicondicional. Condicional. Claro. ¿Sabes cuándo es un bicondicional? Cuando dice sí, solo sí. Ahí es un bicondicional. O cuando dice siempre y cuando. Allí también es un condicional. Pero cuando dice solo si ese, eh, es como si te estuviese diciendo que ocurriría, ¿no? Si ocurriría. Solamente si ocurriría ese, ¿no? Q o no es el caso que Q o no es el caso que R. Entonces, aquí se interpreta como eh, a ver, primero voy a simbolizar esto, ¿ya? Se interpretaría como Q, Q, es el caso que Q, ¿no? Disyunción, Q, disyunción R, ¿no? Q, disyunción, no, dice, no es el caso que R, o sea, negación de R. Y esto se interpreta como un condicional ese, ¿no? Ya está. Está bien. Claro, porque, o sea, en el texto es el caso que R, es el caso que Q, ¿no? O no es el caso que R. Ahora, ese es el antecedente para que ocurra S, ¿no? Porque dice solo si S. O sea, en el caso que ocurra Q o no ocurra R, entonces ocurrirá S, ¿no? Solamente en ese caso ocurrirá S. Esa es la interpretación del texto. Y ya está. Profesor, Sí, por ¿no favor. es, no es al revés? Sí, Am, profesor, le iba a decir. em, Ese condicional, lo del paréntesis. lo que pasa es que cuando, a ver, la relación de implicancia es una relación, em, a ver, ¿cómo te explico? O sea, sí, sí entiendo tu confusión. Dame un minuto. Solo si ese es el caso que Q o no es el caso que R. Porque yo lo entiendo como si fuera un si P, coma Q, y la regla básica es P condicional Q, y Ujú, ujú. no, No, no sí, sé sí, si hay... sí. Sí entiendo su confusión. Lo que pasa es que acá no es si ese. Acá es solo si ese. Y estoy tratando de hallar una explicación para que me entiendan por qué el significado es distinto. Mm, mm, mm.
Pucha, no se me ocurre ningún ejemplo de lenguaje natural, porque todas las oraciones en el lenguaje natural intuitivamente suenan a que si yo digo solo si ese es el antecedente. Pero en lógica es diferente porque es como una relación de implicancia y, y claro, formalmente eh, está bien, ¿no? A ver. Ya, hagamos algo. Ahorita le acabo de preguntar justamente a María Luisa si es que tiene algún ejemplo para no confundirlos. Y mientras que me responde, ¿ya? La explicación de por qué esto es así la voy a dejar en stand-by, ¿ya? Eh, Porque en realidad lo más importante de esta parte son los árboles semánticos, ¿ya? Entonces, vamos a asumir de momento que esta es la simbolización correcta. Si no fuera la simbolización correcta, ahorita María Luisa me va a decir. Y si sí lo fuera, justamente le acabo de preguntar qué explicación se le ocurre, ¿ya? Seguramente me contesta dentro de algunos minutos. A ver, pero asumamos que esta es la simbolización, ¿ya? Y con esta simbolización hagamos el árbol semántico, que es lo que más me interesa. Porque la clase última que tuvimos, creo que eso no quedó muy claro. Ahí. Voy a poner una tablita para que se vea la pizarra mejor. Uh-huh. Ya, entonces miren, en la pregunta de la número 1 me piden si es que A implica B, ¿no? Ahora, en teoría, yo ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B. Entonces, en el diagrama semántico lo que me piden, ¿no?, es si es que A implica B, ¿no es cierto? Y yo ya tengo el valor de A y tengo el valor de B. Por lo tanto, sería reemplazar el valor de A y reemplazar el valor de B, ¿no? ¿Cuál sería el resultado de ese reemplazo? ¿No? Sería, a ver, A es R, ¿no? A es R, condicional, negación de P disyunción Q, ¿no? R, negación de P disyunción Q, disyunción P, condicional S, ¿no? Y este era el de mayor jerarquía. Es lo mismo, solo que estoy utilizando los puntos esta vez. Ahora, me piden si es que A implica B. O sea, esto de acá sería así, ¿no? Esto es A, ¿no? Y me piden si es que A implica B. Y B es Q, disyunción, negación de R, ¿no? Q, disyunción, negación de R, ¿no? Condicional S. ¿Ya está? Ya, ahora sí he puesto todo el valor, ¿no? Esto es A y esto es B.
y me piden si A implica B, ¿no? Entonces, como les había dicho en la última clase, lo primero que ustedes tienen que hacer es tener... voy a dejar de compartir esto ya, para que vean mejor ahí ya. Lo primero que ustedes tienen que hacer es tener las reglas de los árboles semánticos a la mano, ¿no? Entonces, primero identifiquen cuál es el operador de mayor jerarquía en la fórmula, ¿no? En este caso, ¿cuál es el operador de mayor jerarquía en la fórmula? Aquí también hay un error de esto. Claro, porque este es A y este es B, ¿no? ¿Cuál es el operador de mayor jerarquía en la fórmula? El condicional. El condicional, ¿no? Ahora, ustedes saben que por regla siempre voy a asumir que la fórmula es falsa, ¿no? Para hallar contradicciones en todas las ramas. Y si todas las ramas se contradicen, entonces sí es una fórmula, un argumento válido. Si al menos quedara una rama abierta, entonces es un argumento inválido, ¿no? Por lo tanto, voy a asumir que toda esta fórmula es falsa, ¿ya? Y ese va a ser mi primer paso. El paso número 1 es falso este condicional, ¿no? El de acá. Ahora, un condicional falso solamente tiene un estado posible del mundo, ¿no? ¿Cuándo un condicional es falso? Les pregunto. Cuando su Antecedente antecedente es verdadero, verdadero y consecuente consecuente falso. falso. Exacto, muchas gracias. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? Como es el único estado posible del mundo donde sucede eso, no se bifurca, sino que más bien es vertical, ¿no? Por lo tanto, es verdadero el antecedente, o sea, A, y es falso el consecuente, o sea, B, ¿no? Entonces simplemente lo vuelvo a copiar, ¿no? No me hago bolas. Entonces es verdadero que R, ¿no? Negación de P, disjunción Q, condicional S, ¿no? Y es falso que Q, disyunción, negación de R, ¿no? Es condicional S, ¿no? Y ya está. Este sería el paso número 2 y este sería el paso número 3, ¿no es cierto? Ahora, este de acá lo he sacado del número 1, ¿no? Siempre es bueno que vaya apuntando de dónde saco las operaciones, ¿no? Esto de acá lo he sacado de 1. Aquí me gustaría escribir paso número 1, pero ya no me da espacio. De teoría, la primera fórmula es el paso número 1. Bueno, y continúo con aquellos que no se bifurcan. Recuerden que esa es la regla, ¿no? Continúo con los que no se bifurcan. Entonces, en este caso, ¿cuál no se bifurca? ¿El número 3? Claro, porque recuerda, en el número 2, ¿cuál es el operador de mayor jerarquía? Este condicional, ¿no es cierto? Pero me dice que es verdadero. Entonces, según las reglas, cuando un condicional es verdadero, se abre, ¿no? Así que no me conviene tocarlo. El que me conviene tocar es el número 3, porque es falsa un condicional. Y de nuevo, ¿no? ¿Cuándo un condicional es falso? Solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En este caso, ¿cuál es el antecedente? Q, disyunción, negación de R, ¿no? Y el consecuente es S. ¿Está? Y 4 y 5, ¿de dónde le he sacado? Del número 3. ¿Cuál me falta operar? Me falta operar la número 2, ¿no? Y la número 4. En este caso, ¿ambos se bifurcan, sí o no? ¿La número 2 y la número 4 se bifurcan, sí o no? Sí se bifurcan. Claro, se bifurcan. Y entonces, ¿con cuál trabajo? ¿Cuál me conviene trabajar? La más grande. Claro, en realidad acá... Ahí donde estoy. ¿Dónde está el zoom? Acá. Ya. Ya, sí me ven ahí, ¿no? Ya. En realidad acá podría trabajar con 4,
porque se bifurca igual, y también con 2, ¿no? Y es acá donde los árboles semánticos sí van a ser relativos, ¿no? Porque puedes trabajar con cualquiera. Ahora, yo creo que sería más ordenado trabajar con 2, ¿ya? Entonces, lo pondré así, ¿ya? Por acá viene uno y por acá viene el otro. Entonces, cuando un condicional es verdadero, ¿qué te dice la regla? Que el antecedente es falso o el consecuente es verdadero. ¿Te acuerdas? Eso es lo que dice la regla. Que el antecedente es falso o el consecuente es verdadero. Ahora, esa es la regla de los árboles semánticos, ¿no? Entonces, si el antecedente es falso, ¿cuál es el antecedente en toda esta fórmula? Es R condicional, negación de P, disyunción de Q. Todo eso es el antecedente. Y el consecuente es ese, ¿no? Y ya está, ya bifurqué la número 2. Entonces, este es el paso número 6, este es el paso número 7, y 6 y 7, ¿de dónde salen? De la 2. Muy bien. Solo me falta 4 y me falta 6, ¿no? Todos los tengo que descomponer en proposiciones simples. Entonces, ya está. Tengo número 6. 6 es R condicional, negación de P, disyunción Q. Ahora, primero, fíjense en el número 5 y en el número 7. ¿Hay una contradicción ahí, sí o no? Sí, Sí, se cierra esa rama. se cierra entonces esa rama. Esta ramita de acá se cierra, ¿no? Y ya no necesito trabajar esta rama, continúo con esto. Pero ojo que todavía me falta desarrollar 4, bueno, y 6, ¿no? Obviamente. Pero a ver, acá 6 es R condicional. El operador lógico es un condicional, ¿no? Entonces voy a desarrollar esto, ¿no? ¿Cómo sería acá? Es falso un condicional, siempre es Antecedente verdadero. Verdadero, R. antecedente verdadero y consecuente falso, ¿no? Entonces este es 7 y este es 8. El antecedente es R y el consecuente es negación de P, disyunción Q, ¿no? Muy bien. Y en 7 y en 8 ya trabajé la 6. Así que ese ya no lo toco, ¿no? Muy bien. Ahora tengo que es... tengo que es R, tengo que es verdadero que R, ¿no? Y acá también tengo uno que no se bifurca, ¿no? Que es falso una disyunción. Cuando una disyunción es falsa, ¿cuál es la regla? Ambos son ¿qué cosa? Ambos son falsos. Ambos son falsos, ¿no? Claro, estoy en la 8. Entonces, es falso que no P y es falso que Q, ¿no? Ahora, falso que no P, según la regla de la negación, ¿en qué se convierte? En verdadero, P. Exacto, se convierte en verdadero que P. Ya está. Y en la 9 y en la 10 ya trabajé la número 8. Muy bien, ya tengo P, ya tengo Q, ya tengo S, ¿no? El único que me falta trabajar es la 4, ¿no? Entonces, a ver, veamos. ¿Cómo sería acá? Se bifurca. Estoy en la 4 ahora. Cuando una disyunción es verdadera, ¿cuál era la regla? ¿Se acuerdan? Ambos verdaderos. O una era Verdadero. verdadera, o sea, era verdadero que Q, o la otra era verdadera que no R, ¿no? Ahora, verdadero que no R, ¿en qué se transforma? En falso. Falso, R. Y ese es el paso número 11 y ese es el paso número 12. Bueno, y 11 y 12 vienen de la 4, pues, ¿no?
Y ya está, ahora sí, ya no tengo nada que operar. Veamos si se contradice. ¿Verdadero que Q se contradice con falso que Q? O sea, ¿la 11 se contradice con la 10, sí o no? Sí, y se cerraría la rama. Este se cierra. Falso que R, la número 12, se contradice con la número 7. ¿Verdadero que R, sí o no? Sí. Sí, se cerraría también esa rama. Muy bien, entonces todas las ramas se han cerrado. Ahora, si yo había asumido que toda la fórmula es falso y todas se han cerrado, entonces me he equivocado. No es falso, es verdadero. Esta fórmula es una fórmula tautológica, ¿no? Por lo tanto, si mi pregunta era si A implica B, y yo sé que es una tautología, ¿qué es cierto? ¿No? Sí es cierto, ¿no?, que A implica B, ¿no?, porque me sale una tautología. Y esa es la respuesta. A implica B. ¿Ya? ¿Entendieron hasta ahí? ¿Alguna preguntita? Sí, yo tengo una cuestión. ¿Por qué preferiste bifurcar la fórmula 2 antes que la 4? La 2 antes que la 4. Como Sí, te porque ahí dije, tuviste... eso va a depender de cada uno. No hay una razón objetiva. ¿Por qué va a depender de cada uno? Porque tanto la 2 como la 4 se bifurcan. Sí. Entonces es indistinto con cuál comienza a trabajar. Ahora, creo que hay una ventaja con bifurcar la número 2, ¿no? Que cuando yo bifurqué la 2, esta rama de acá se cerró al toque. Entonces yo no tuve que estar Ah, haciendo otro proceso más largo, ¿no? Por esa razón, nada más. Pero si lo hubiese hecho al revés, si en vez de trabajar la 2 hubiese trabajado la 4, quizás me hubiese demorado más, pero hubiese salido igual la respuesta. ¿Ya? ok, gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Seguros? Ya. Bueno, si nadie tiene ninguna otra duda, continuamos con nosotros, ¿ya? A ver. Ay, perdón. Ya está. Ya. A ver, les voy a compartir acá de nuevo el material. Un día más, un día más, abajo un sol. ¿Cómo estoy, mi amor? Ya, ok, continuemos con el siguiente ejercicio. Igual, ¿no? Dice, solo si las proposiciones simples P y Q son verdaderas, la conjunción de P y Q es verdadera. No obstante, es el caso que la conjunción de P y Q es verdadera, por lo tanto, es el caso de que la proposición simple P es verdadera y la proposición simple S es verdadera. A su madre. Las proposiciones simples P y Q son verdaderas, sí, solo sí, la disyunción de R y S es verdadera. Sin embargo, no es el caso que la proposición simple T es verdadera. Ya, a ver, no nos hagamos bolas. Igual, identifiquemos las proposiciones simples, ¿no? ¿Cómo sería acá? Sería... ¿qué cosa sería? Las proposiciones simples P y Q son verdaderas. Claro, ¿no? Sería la proposición P es verdadera, ¿ya? Porque lo que me acabas de decir es una proposición compuesta. Entonces, la primera proposición simple es la proposición P es verdadera.
Y más bien Q sería la proposición Q es verdadera, ¿no? Ya está. Luego dice, la conjunción de P y Q es verdadera. ¿Cómo sería? Ahí sí creo que va junto, ¿no? Sería la proposición P y Q. No, la conjunción, perdón. Conjunción. Sí. La conjunción P y Q es verdadera, ¿no? Ya, y acá sí es una proposición simple, porque no se está hablando de la proposición P por un lado y de la proposición Q por otro lado. Te está hablando de la conjunción, o sea, de la unión entre P y Q, ¿no? Por eso no se pueden separar y por eso es una proposición simple. ¿Ya? Ya está. Ese sería, ¿qué cosa? Sería la... ese sería P y Q, S. Por lo tanto, es el caso que la proposición simple P es verdadera y la proposición simple Q es verdadera. Bueno, eso ya está en P y Q, ¿no? Así que no lo copio. Dice, por lo tanto, es el caso que la proposición P es verdadera y la proposición Q es verdadera. Ya. Creo que ahí ya no hay más, ¿no? Sí. A ver, vayamos a ver. Dice, las proposiciones simples P y Q son verdaderas. Las proposiciones simples P y Q son verdaderas. Yo creo que igual, ¿no? La proposición P es verdadera, la proposición Q es verdadera. O sea, ahí está P y Q, ¿no? Sí, solo sí, la disyunción de R y S es verdadera. Ajá, esta es otra. La disyunción de R y S es verdadera, ¿no? Y ese sería ese, ¿no? Igual no lo puedo separar porque me está diciendo la disyunción. O sea, la unión disyuntiva entre R y S es verdadera, es una sola, ¿ya? Y dice, sin embargo, no es el caso que la proposición simple T es verdadera. Ajá, entonces sería acá, ¿no? La proposición simple T es verdadera. Ya está. La proposición simple T es verdadera. Perfecto. Ya. Listo, ya tenemos mi lista de proposiciones simples. ¿Alguna pregunta con respecto a la identificación de estas proposiciones? ¿Nadie? Ya. Entonces, vayamos a la estructura. ¿Cuál sería la estructura de A acá? ¿No? ¿Cómo sería? Solo si, ¿no es cierto? Solo si las proposiciones simples P y Q son verdaderas. O sea, sería solo si P y Q, ¿no? Solo si P y Q. Solo si P y Q son verdaderas. Solo si P y Q son verdaderas. La conjunción de P y Q es verdadera, ¿no? O sea, solo si P y Q, coma R. Claro. Solo si P y Q, coma R. ¿Qué más? Solo si P y Q, coma R. No obstante, coma. ¿Qué más? No obstante, R de nuevo, ¿no? Punto seguido. Por lo tanto, P y Q. Ya está. Y esa sería la estructura formal de A. ¿Cuál sería la estructura formal de B? Sería las proposiciones simples P y Q son verdaderas sí, solo sí. Sería P y Q, ¿no? P y Q, sí, solo sí, S. Claro, porque S es la disyunción de R y S, ¿no? Punto, sin embargo, coma,
no es el caso que T, ¿no? No es el caso que T. Y ya está. Esa sería la estructura formal. ¿Cuál sería finalmente la simbolización de esto? A ver, de A sería lo siguiente, ¿no? Sería solo si P y Q, R. De acuerdo a la interpretación que yo te he dado hace un rato, ¿no? ¿Cómo interpretar el solo si? Recuerda que, claro, suena antecedente, ¿no? Parece que te dijeran que P y Q condicional R, ¿no? Pero recuerden que eso solamente sucedería si dijera si P y Q, R, pero no dice eso, dice solo si P y Q. Es una relación de implicancia. Entonces, como te lo había planteado hace un rato, sería R, ¿no? R condicional P y Q, ¿no? P conjunción Q. Ahora dice no obstante, ese no obstante es una conjunción, ¿no? Acá le voy a poner los signos, ¿no? No obstante, R, ¿no? Punto, por lo tanto, bueno, ese por lo tanto obviamente es un condicional. Es un condicional. Por lo tanto, P y Q, ¿no? Sería P conjunción Q. P conjunción Q. Y este sería el de mayor jerarquía, ¿no? Y ya está. Ya tengo la simbolización de A. Ahora, la simbolización de B. Dice P y Q sí, solo si S. Ya, acá, por ejemplo, sí es una relación de bicondicional, ¿no? Porque dice sí, solo si S. Entonces sería P conjunción Q, ¿no? Sería P conjunción Q. P conjunción Q. Sí, solo si S. Bicondicional S, ¿no? Sin embargo, ¿no? O sea, conjunción. Sin embargo, no es el caso que T. Negación de T, ¿no? Está. ¿Y acá cuál es el operador de mayor jerarquía? Bueno, el sin embargo, ¿no? Entonces sería así. Claro, el sin embargo es una conjunción, entonces sería así, ¿no? Algo así. Claro, y dentro de eso, el operador de mayor jerarquía sería bicondicional, ¿no? Voy a poner paréntesis. Está. Listo, ahora sí. Sí, ya. Ya, ahora la pregunta acá es si A es implicado por B. Si A es implicado por B es distinto a la pregunta de A implica B, por si acaso. A es implicado por B, es B condicional A. Eso es lo que tengo que ver yo, ¿no? B condicional A. Entonces, bueno, de nuevo, hagamos el arbolito.
Está bien, ¿no? Ya. Ya, ahora sí. A ver, veamos. ¿Cuál era la...? La pregunta es si A está implicado por B, ¿no? Entonces sería B condicional A. B condicional A. Entonces primero copio B, pues, ¿no? B es P conjunción Q. P conjunción Q. ¿No? P conjunción Q. P conjunción Q. Bicondicional S. ¿No? Bicondicional S. Bicondicional S. Conjunción, negación de T, ¿no? Conjunción, negación de T. Conjunción, negación de T. Conjunción, negación de T. Nada más, pues, ¿no? P, conjunción Q, bicondicional S. Conjunción, negación de T. Y claro, esa conjunción es el que vale más, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y como es B condicional A, sería condicional y copio todo A, ¿no? Entonces, todo esto es B y A iría acá, ¿no? A es más bien, ¿qué cosa? R condicional P conjunción Q, ¿no? R condicional P conjunción Q, ¿no? Conjunción R. Conjunción R. Esto va entre llaves. Conjunción R. Condicional P conjunción Q, ¿no? Condicional P conjunción Q. Ahora todo esto va entre llaves, ¿no? Claro. Claro, y entre esta conjunción R, ese es el que tiene mayor jerarquía, ¿no? Ahí está, ahora sí. Mejor. Ya, ahora sí. Bueno, entonces me piden si es que A está implicado por B, ¿no? Por eso es que es B condicional A, ¿ya? Bueno, igual, voy a proceder de la misma manera que en el ejercicio anterior, ¿no? Voy a asumir que toda esta fórmula es falsa. Y este va a ser el paso número 1. Entonces, si toda esta fórmula es falsa, un condicional, porque este es el operador de mayor jerarquía, es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿cierto? Entonces, este sería el paso número 2 y este es el paso número 3. Entonces, el antecedente es todo esto, ¿no? Bueno, lo vuelvo a copiar. Entonces, sería algo así como P, conjunción Q, bicondicional, S, conjunción, disyunción, negación de T, ¿no? Claro, este es el operador de mayor jerarquía, luego el bicondicional y está, ¿no? Listo. Y sería falso que el consecuente, ¿no? Entonces el consecuente es, lo copio todo, ¿no? R, condicional, P, conjunción Q, conjunción R, condicional, P, conjunción Q, ¿no?
Porfa, avísenme si es que se me está pasando un signo, ¿ya? Porque a veces yo por copiar, de repente no puedo estar tan atento. ¿Ya? Ya, listo. Entonces tengo verdadero que una conjunción y tengo falso que un condicional, ¿no? Ya. A ver, en ambos casos, ninguno se bifurca, ¿no? Claro, porque en el caso de la conjunción, cuando una conjunción, estoy acá, este es el operador de mayor jerarquía, en la número 2. Cuando una conjunción es verdadera, solo hay un estado posible del mundo en el que sea verdadero. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Según las reglas, cuando una conjunción es verdadera, ¿qué pasaba? Ambos valores son verdaderos. Ambos valores son verdaderos, ¿no es cierto? Entonces, es verdadero que todo esto y es verdadero que esto, ¿no? Ahora, en el caso de la 3 pasa lo mismo, ¿no? Pasa que un condicional es falso. Entonces, solamente hay un estado posible del mundo donde un condicional es falso, ¿no? Cuando el antecedente es verdadero, o sea, todo esto, y el consecuente es falso, o sea, todo esto. ¿Cuál quieren trabajar? ¿Cuál creen que es preferible trabajar ahí? ¿La 2 o la 3? Porque da igual, ¿ah? Pero ¿cuál creen que sería preferible trabajar? La 3. La 3, a ver. Ya, muy bien, trabajemos la 3. Como es falso un condicional, entonces sería el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? El antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Ya? Entonces, estoy en la 3, ¿ah? Ya, es verdadero que R condicional P conjunción Q, ¿no? Es verdadero que R condicional P conjunción Q. Conjunción R, ¿no? Ya está. Estoy así. Y es falso que P conjunción Q. Ya está. Y ya trabajé la 3, ¿no? Hay otra manera también de ir trabajando esto. Por ejemplo, le podrías dar un check a los que ya hiciste, ¿no? Entonces ya simplificaste 3 en 4 y en 5. Ya no regresas a 3. Pero sabes que te falta 2 y sabes que te falta 4 y 5. ¿Qué más? Ahora, tengo que es verdadera acá también una conjunción, ¿no? Puedo seguir trabajando, ¿no? Para no bifurcarla. Entonces podría trabajar la 4, ¿ya? Podría trabajar la 4 y yo digo, en el paso número 6, en el paso número 7, cuando es verdadera una conjunción, ambos son verdaderos, ¿no? Entonces es verdadero un lado y es verdadero otro lado. El primer lado, ¿cuál sería? Todo esto, ¿no? Es verdadero que R, condicional P, conjunción Q, y es verdadero que R, ¿no? Por lo menos ya tengo el valor de R, ¿no? Y como ya trabajé la 4, a este simplemente le doy un check. Luego, el paso número 8 y el paso número 9. Es verdadero que R condicional P conjunción Q, ¿no? ¿Qué más? Este de acá se bifurca porque es verdadero un condicional, ¿no? Este de acá también se bifurca porque es falso una conjunción. Y el que no se bifurca es la número 2, ¿no? Así que, caballeros, tengo que hacer Claro, porque la 5 y la 6 se bifurcan.
Y la única que no se bifurca es la 2, así que, caballero, tengo que hacer la 2. Cuando una conjunción es verdadera, ambos lados son verdaderos, ¿no? Entonces, es verdadero y es verdadero. Estoy haciendo la 2, ¿ah? ¿Es verdadero qué cosa? Que P, conjunción Q, bicondicional S. Y es verdadero que negación de T. Ahora es verdadero que negación de T se transforma en... Es falso que T, ¿no? Ya está. Y con eso ya trabajé la 2, así que también le puedo dar un check. Y ahora sí, me falta trabajar la 8, la 6 y la 5, ¿no? Porque 7 y 9 ya son proposiciones simples. A ver, ¿cuál me conviene trabajar? Fácil y trabajo la... no sé, la 5, ¿no? Que me parece más sencilla. No, espérate, para ir contradicciones, podría trabajar la 5, la 6. No, tampoco. Sí, la 6, ¿no? Claro, porque tiene R. A ver, voy a trabajar la 6. Entonces, la 6 es verdadero un condicional. Cuando un condicional es verdadero, o el antecedente es falso, o el consecuente es verdadero, ¿no? Según la regla. Entonces, en la 6 sería, es falso que R, y sería verdadero que P conjunción Q, ¿no? Y ahí ya trabajé con la 6. Y acá ya tengo, es falso que R. Este es el paso número 10, y este es el paso número 11. ¿Y es falso que R, el número 10, se contradice con el número 7, sí o no? Sí, se Claro. contradice, Entonces, ¿qué pasa con esta rama? se cierra. Se cierra. Ya está. Y me queda solamente esto, ¿no? ¿Cuál me faltaba trabajar? Me faltaba trabajar la número 5 y me faltaba trabajar la número 8, ¿no? Sí. Pero, ojo, acá yo tengo que es verdadero que P y Q. Entonces, ¿cómo se transformaría esto? Verdadero que P y Q sería verdadero que P y verdadero que Q, ¿no? Y con eso yo trabajé la 11, ¿no? La 11 ya se terminó de simplificar. Y como acá tengo P y Q, les pregunto, ¿cuál me conviene trabajar? ¿La 5 o la 8? La 8. No, la 5, porque acá es falso que P y Q, entonces, para ir contradicciones. Entonces, ¿Verdad? si tengo es falso que P, que una conjunción, o un lado es falso, o el otro lado es falso, ¿no? Entonces, es falso que P y es falso que Q, ¿no? Estoy en la 5. Ya trabajé la 5, ¿no? Y este de acá sería el paso número 14 y este sería el paso número 15. Ya, entonces, si es falso que P con verdadero que P, ¿qué pasa? Se cierra. Falso que Q con verdadero que Q, ¿qué pasa? Se cierra. Cristian, pero nunca trabajaste en la 8. La dejaste sin trabajar. Es que ya ya no la necesito trabajar porque todas las ramas se han cerrado, ¿no? Si una rama me hubiese quedado abierta, ahí trabajaría la 8. Pero ya esta se ha cerrado. Entonces, la pregunta era esta, ¿no? La pregunta era si B implica A, o como dice en el texto, ¿no? Si A está implicado por B. ¿Cuál sería la respuesta? Si es cierto que B implica A, ¿no? O que A está implicado por B. ¿Por qué? Porque como todas las ramas se han cerrado y yo he asumido que la fórmula es falsa, entonces toda la fórmula es tautológica. Entonces, si yo hiciera esto en tablas de verdad, me saldría todo verdadero. Por lo tanto, sí es cierto que B implica A, o lo que es lo mismo, que A está implicado por B, ¿no? Ya está. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna preguntita. ¿Todo claro? Profesor, si al inicio fuese verdadero y todas las ramas se cerraran, entonces sería falso, ¿no?
Sí, ajá, claro, es al revés. Ajá. Y no sería válido. Y no sería válido, exacto. Sí. O sea, no trabajamos así, pero la respuesta es sí. Siempre recuerda que hay que trabajar así, asumiendo que es falso. Ya. Muy bien, entonces hagamos la otra, pues. Ya, las equivalencias. Ujú. Ya, estas sí van a ser un poco más extensas, ¿ya? Porque como son equivalencias. Como la idea es también hacer los otros ejercicios de simplificación, ¿les parece? Voy a hacer la última y la tercera se las paso, ¿ya? Porque yo tengo las soluciones. Pero voy a hacer la última, ¿ya? Por cuestiones de tiempo, porque ya son las 9:15. Entonces fácil y me tomo acá otros 15 minutos y ahí no vamos a terminar. Entonces ya, a ver, hagamos esta, ¿ya? La última, la que dice, o bien el argumento del congresista, etcétera, ¿no? Como lo que me interesan son los árboles semánticos, voy de frente a copiar las simbolizaciones, ¿ya? Entonces, estas son las proposiciones simples. Ya. Y esta es la estructura. Ya. Y la simbolización es esta. Vamos a bajar esto de acá. Ya. Muy bien. Entonces, en este texto, ¿no? Dice, o bien el argumento del congresista es una falacia de conclusión inatingente, o sea, P es el argumento del congresista es una falacia de conclusión inatingente, o bien su argumento es válido, o sea, el argumento del congresista es válido Q. No es el caso de que el argumento del congresista sea un argumento válido, igual. Por ello, el argumento del congresista es una falacia de ignoratio elenchi. Ese sería R, ¿no? El argumento del presidente... no. El argumento del congresista es una falacia de ignoratio elenchi. Ya, lo que pasa es que acá ignoratio elenchis es lo mismo que inatingente, ¿no? De conclusión inatingente. Ahí me había asustado. Claro, entonces es igual que P, ¿no? Y ya no hay ninguna otra proposición. Ya. Entonces, la pregunta es si A es equivalente a B, ¿no? Yo ya tengo el valor de A y tengo el valor de B. Entonces, lo único que tengo que hacer es copiarlo, ¿ya? Si A es equivalente a B, sería... ¿Cómo sería? Sería P disyunción Q, ¿no? P disyunción Q, conjunción, negación de Q, ¿no? Condicional P, ¿verdad? Condicional P,
Y claro, si es equivalente, acá tendría que ir un bicondicional, ¿no? Que es el de mayor jerarquía. Bicondicional R, condicional P, ¿no? R, condicional P, conjunción, negación de P. Conjunción, negación de P, condicional, negación de R, ¿no? Condicional, negación de R. Ya está. Y esto sería así, ¿no? Claro. Pero y acá sería... Bueno, acá se sobreentiende, pero por si acaso le voy a poner también. Claro, este es A y este es B. Y me piden la relación de equivalencia, ¿no? Ya. Ahora, como acá es una bifurcación, ¿no? Porque claro, el bicondicional acá es falso, ¿no? Voy a asumir que es falso. Así como yo asumía que los condicionales eran falsos, acá voy a asumir que es falso. Y según las reglas de los árboles semánticos, cuando un bicondicional es falso, ¿no? Tienes dos alternativas, ¿no? Sí. Cuando un condicional es falso, tienes la alternativa de que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? O que el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Pero creo que lo he copiado muy acá, no me da espacio. Ya. Algo así sería, ¿no? Está bien. Bueno, entonces, en este caso, ¿cuál sería el antecedente acá? Bueno, obviamente todo esto, ¿no? Entonces, el antecedente sería P, disyunción Q, conjunción, negación de Q, condicional P, ¿no? Ya está. El consecuente sería el otro lado, ¿no? Sería R, condicional P, conjunción, negación de P, condicional, negación de R. Ya está. Igual, ¿no? Sería igual acá solo que con otro valor, ¿ya? Este sería P, disyunción Q, negación de Q, no. Conjunción, negación de Q. Conjunción, negación de Q, condicional P. ¿No? Y acá igual, ¿no? R, condicional P, conjunción, negación de P, condicional, negación de R, ¿no? Ya está. Ya, muy bien. Entonces tengo los valores de cada uno, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué me conviene hacer ahí? Obviamente no voy a trabajar con esta. A esta le voy a poner el paso número 2, paso número 3, paso número 4, paso número 5, ¿no? No voy a trabajar con 2, porque 2 es verdadero un condicional y eso va a bifurcar más todavía, ¿no? Trabajo con las que no se bifurcan, entonces trabajaría con R. Perdón, con 3, ¿no? Porque 3 es falso un condicional. Y ya sabemos que cuando un condicional es falso, no se bifurca, ¿no? Y acá también tendría que buscar algo así, ¿no? Pero primero trabajo en esta rama. Entonces acá sería el paso número 4 y el paso número 5. ¿Cómo sería? Sería R, no, sería verdadero, ¿no? Falso. Sería verdadero que R, condicional P, conjunción, negación de P, ¿no? Y acá sería falso que negación de R.
Pero ya sabemos que un falso negación de R se transforma en un verdadero que R. Ya está. Y ya trabajé con la número 3. La número 3 ya no regreso, ya está hecho, ¿no? Ya está hecha la número 3. Ahora, acá todavía puedo seguir trabajando, ¿no? Porque acá tengo que es verdadera una conjunción. Entonces, sería verdadero que R condicional P y verdadero que negación de P, ¿no? Entonces, ¿cómo sería acá? Sería, bueno, verdadero que negación de P se transforma en falso que P. ¿No es cierto? Falso que P. Falso que P. Chévere. Entonces se transforma en falso que P y claro, y acá no puedo trabajarla porque se bifurca. Bueno, la cosa es que la 4 ya la trabajé y le doy su check. Ya no regreso ni a 3 ni a 4, pero me falta trabajar, bueno, la 5 ya es simple, la 7 es simple, me falta trabajar la 6 y me falta trabajar la 2. ¿Cuál me conviene trabajar ahí? Bueno, la 6, ¿no? Porque es RP y acá tengo RP, entonces puede ser que me salga una contradicción, ¿no? Entonces, a ver, voy a ver. 6, cuando es verdadero un condicional, o es falso el antecedente, o es verdadero el consecuente, ¿no? O es falso que R, o es verdadero que P. Falso que R se contradice con verdadero que R. Entonces, el paso número 8 se contradice con el paso número 5, y acá se cierra. Y el paso número 9, verdadero que P, se contradice con el paso número 7, falso que P. Entonces acá se cierra. Cristian, pero te faltó hacer la 2. Es que ya no la necesito, porque ya encontré que se cerraron las ramas acá, ¿no? Entonces, este lado de acá ya se cerró. Veamos si acá pasa lo mismo, ¿ya? Igual, ¿no? Yo acá tengo que un condicional es falso y tengo que un condicional es verdadero. Siempre voy a preferir trabajar las que no se bifurcan, ¿ya? Entonces, bueno, me quedé en el paso número 9. ¿Cuál sería el siguiente paso? El paso número 10, ¿no? El paso número 10 y el paso número 11, estoy en la 4, ¿no? Es verdadero y es falso, ¿no? Claro, porque un condicional falso, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿El antecedente cuál sería? P, disyunción Q, conjunción, negación de Q, ¿no? Y el consecuente sería P, ¿no? Es falso que P. Ya está. Entonces ya tengo que trabajar la 4. Ahora, la 10 también se puede trabajar porque es una conjunción, ¿no? ¿Cómo sería la 10? Como una conjunción es verdadera, ambos son verdaderos, ¿no? Entonces es verdadero que P, disyunción Q, y es verdadero que negación de Q. Pero es verdadero que negación de Q, ¿en qué se transforma? ¿Verdadero que negación de Q se transforma en qué? En falso que Q, ¿no es cierto? Y ya está. Trabajé la 12. No, todavía no trabajé la 12, perdón. Trabajé la 10, ¿no? Me falta la 5 y me falta la 12, ¿no? Bueno, trabajo la 12, ¿no? Porque me parece que puedo ir a contradicciones. Entonces acá sería 14, acá 15. En la 12, cuando una disyunción es verdadera, ¿no? O un lado es verdadero o el otro lado es verdadero. Es verdadero que P, es verdadero que Q. Ahora, es verdadero que P
¿la número 14 se contradice con la 11? Sí. ¿Es verdadero que Q, la número 15, se contradice con la 13? Sí. Cristian, pero te faltó hacer la 5. Es que ya no la necesito hacer porque ya todas las ramas se han cerrado. Si una de estas ramas hubiese quedado abierta, ahí sí tendría que trabajar la número 5. Pero como ya se cerró, no es necesario. Entonces, la pregunta era si A es equivalente a B. Y la respuesta es que sí es cierto. Porque todas las ramas se han cerrado, ¿no? Ya. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna preguntita? ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? ¿Todo claro? Sí. Ya. Bueno, trabajamos lo otro, pues. ¿Ya? Lo de las equivalencias. Uy. Ya, a ver, veamos. No se preocupen que ahorita les voy a pasar el solucionario por el chat, ¿ya? Así que tranquilos. Igual todos van a tener la resolución de los ejercicios. Pero a ver, trabajemos esta, ¿ya? Ejercicios de equivalencias notables. Ya. Dice, simplifica las siguientes fórmulas. Recuerda que para simplificar las fórmulas tienes que tener a la mano pues, las reglas, ¿no? Por ejemplo, las reglas de equivalencia. Una de ellas es definición del condicional, otra es la de absorción, hay otra que también es definición del bicondicional, ¿no? Hay varias reglas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la número 1, ¿cómo podría simplificarse? Si es Q disyunción P, conjunción R, disyunción negación de P, conjunción P, ¿no? ¿Cómo se podría simplificar? Absorción. Claro, al toque, pues por absorción, ¿no? Y por absorción sería, o sea, la regla de la absorción es, como acá tienes Q y acá tienes negación de Q, se van, ¿no? Pero tienes P y tienes R, entonces por absorción sería R conjunción P, ¿no? Esa sería la regla, ¿no? Claro, lo que pasa es que acá el que marca es R, ¿no? R. Y P. R y P. Esos son los que marcan. Muy bien. En la número 2, ¿cuál podrías utilizar? Profesor, no entendí muy bien cómo hizo la absorción en la primera. Lo que pasa es que, de acuerdo con la regla de la absorción, María Luisa les ha dejado un video, y de acuerdo con la regla de la absorción, tú te quedas, o sea, en este caso, en la fórmula hay negación de Q y Q. Eso significa que se eliminan ambas, ¿ya? Y claro, como P no está negado, P se mantiene.
y R se mantiene. Entonces, como hay un solo operador acá que es conjunción, puedes absorber. Entonces puedes decir R conjunción P, porque son las únicas que sobreviven, ¿no? Bueno, P ya está acá, ¿no? Solo que yo estoy tomando el último. Y R. Y como las tres se relacionan conjuntivamente, entonces puedes marcar R conjunción P. Por eso. Pero en el video María Luisa lo explica mejor todavía, ¿no? Tienes que seguir la regla nada más. O sea, esta parte sí es recontra mecánica. Bueno, ¿cuál sería la otra de la número 2? ¿A quién se le ocurre una solución en la número 2? ¿Nadie? Bueno, lo voy a copiar acá y se les explico, ¿ya? Ya. Sería así, ¿no? Digamos, en la primera parte podríamos usar una definición de bicondicional, ¿no? Y por definición de bicondicional sería esta de acá, P bicondicional negación de Q, se transformaría en P condicional Q y negación de Q condicional P, ¿no? ¿Saben esa equivalencia, no? De repente estoy hablando en el aire. ¿Ustedes han memorizado las equivalencias? Porque si no las han memorizado, no me van a entender nada de lo que estoy diciendo ahorita. ¿O las tienen ahí al menos a la mano? ¿Nada? No tienen ni idea, ¿no? Ya. A ver, les voy a explicar en la pizarra entonces al toque. Ya miren, lo que pasa es que en lógica hay fórmulas de simplificación, ¿no? Entonces, por un lado están las equivalencias notables y por otro lado están las implicancias notables. Las implicancias notables después la van a ver, son el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético puro deductivo, etc. ¿Ya? Pero las equivalencias notables, como su nombre lo dice, están instanciadas con fórmulas bicondicionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes A bicondicional B, que es como el ejercicio de la número 2, ¿ya? Eso es equivalente a A condicional B conjunción B condicional A. ¿Ya? Esa es una equivalencia, ¿no? ¿Y cómo se llama esta equivalencia? Esta equivalencia se llama la equivalencia de definición del bicondicional. ¿No? Entonces ustedes tienen una lista de equivalencias notables. Esta es una. También hay otra, que es A condicional B, ¿no? Que es equivalente a, ¿cómo era? Negación, ya me olvidé. Creo que era A disyunción negación de B, me parece. ¿No? Pueden verificarlo en sus reglitas, no me acuerdo exactamente. No recuerdo si la negación iba acá o acá. Pero la cosa es que esta fórmula se puede transformar en otra. Y si puedes transformarla en otra, tú puedes simplificar, ¿no? También está, por ejemplo, la otra, esta es definición del condicional, ¿no?
Hay otra que también es muy útil, que es de Morgan. Por ejemplo, tienes A disyunción B. Eso es equivalente a negación de A, y esta disyunción pasa a conjunción con negación de B. O al revés, ¿no? Puedes tener A negación de A conjunción B. Y esto es equivalente a negación de A, disyunción, negación de B. Y esto es de Morgan. Entonces, todas estas son equivalencias notables, ¿ya? Y se supone que las tienes que memorizar, ¿no? Y eso es lo que estamos utilizando acá, en este ejercicio, ¿no? En este ejercicio estamos usando las equivalencias notables, básicamente. Bueno, entonces regreso. Claro, entonces de nuevo miren la 2. La número 2 es P bicondicional negación de Q, conjunción R, condicional P, conjunción P, ¿no? Entonces lo primero que puedes hacer es utilizar la definición del bicondicional, ¿no? De esta primera parte, de lo que voy a resaltar en celeste, ¿no? Usa la definición del bicondicional ahí, porque tienes P bicondicional negación de Q, que es equivalente a P condicional negación de Q y negación de Q condicional P, ¿no? Y lo demás lo dejas intacto, ¿no? Esto de acá lo dejas intacto. Pero ya transformaste la fórmula, ya, ¿no? Esta fórmula en celeste es equivalente a la número 2, es lo mismo. Ahora, la número 3, ¿no? Por definición de condicional, ¿qué puedes hacer? Ya ven, acá me han hecho acordar. El primero es el que se niega, no el segundo. Pues, sí, ya. Entonces es P condicional, lo que está en celeste, P condicional negación de Q se transforma en negación de P, porque es el primero el que se niega, disyunción, negación de Q, porque eso lo dejas intacto, ¿no? Y bueno, también transformas por definición de condicional negación de Q, condicional P, es equivalente a la negación de la negación de Q con la disyunción de P. Pero la negación con la negación de Q sale Q, o sea, Q disyunción P. Y acá también, ¿no? R condicional P se transforma en negación de R disyunción P, ¿ya? Y toda esta fórmula de acá, en celeste, es equivalente a la de arriba, ¿no? Definición del condicional. Y bueno, y ya por último la absorción, ¿no? Igual, quitas negación de P, ¿se contradice? Sí, porque acá hay un P, ¿no? Se va. Te queda Q, negación de Q. Y por absorción sería negación de Q conjunción P. Y ya está. Bueno, entonces esa es la simplificación de la número 2. La simplificación de la número 3, ¿qué podrías utilizar ahí? A ver. El bicondicional. Claro, de nuevo podrías utilizar la definición del bicondicional, ¿no? ¿Y cómo quedaría? Quedaría así. Claro, porque acá el bicondicional es S bicondicional Q. Y por definición del bicondicional sería S condicional Q, conjunción Q condicional S. Ya está. Y lo demás lo dejas intacto, ¿no? Porque solamente estás trabajando el bicondicional. Ya, luego que has trabajado el bicondicional, ¿qué podrías trabajar? Ahora estás en este paso del rojo. ¿Cuál otro podrías usar? Absorción. Ya, absorción, pero antes de usar absorción, todavía queda
todavía queda trabajar este primero, ¿no? Porque acuérdate que la absorción se chambea cuando todos son iguales. Por ejemplo, en la número 2, mira, esta es una conjunción, esta es una conjunción y esta es otra conjunción. Entonces puedes absorber, no hay conflicto de operadores. Pero acá, claro, tienes conjunciones todas juntas, pero esta de acá todavía es un condicional. Entonces, ¿por qué mejor no transformamos primero los condicionales? Y por definición del condicional, tendríamos algo como esto, ¿no? Ahí está. Tendríamos, claro, T condicional Q se transforma en negación de T disyunción Q. S condicional Q se transforma en negación de S disyunción Q, ¿no? Y Q condicional S se transforma en negación de Q disyunción S. Y ahora sí podemos trabajar la absorción, ¿no? ¿Cómo sería por absorción acá? ¿Cuál sobrevive? Estos dos, ¿no? Sobrevive S, ¿no? Sobrevive acá S. Y sobrevive Q. Todas las demás se eliminan, como están tachadas. Entonces, por la regla de absorción, si sobrevive S conjunción Q, obviamente sería por regla de absorción S conjunción Q. Y ya está. La 3 sería equivalente, todo eso sería equivalente a S conjunción Q. Ya está. Ya. La 4. Ya, la 4 es igual, básicamente, ¿no? ¿Qué trabajó primero ahí? Bicondicional y luego absorción. Primero el bicondicional, ¿no? Entonces, porque en la 4 está R bicondicional S, ¿no? Muy bien. Entonces, el bicondicional RS es igual a R condicional S y S condicional R, ¿no? Igual este bicondicional pasa lo mismo, ¿no? Negación de P bicondicional Q es equivalente a negación de P condicional Q y Q condicional negación de P, ¿no? Ya está. Chévere. Ahora, todavía hay un montón de condicionales, entonces, igual, ¿no? Por definición de condicional, quedaría así. Claro, porque no, perdón, me estoy equivocando. Estoy en la 4. Claro, porque por condicional sería, por definición de condicional sería P condicional R se transformaría en negación de P disyunción R. R condicional S se transformaría en negación de R disyunción S. S condicional R se transformaría en negación de S disyunción R, y así con todos los condicionales, ¿no? Ahora, una vez que ya tengo esto, recién puedo hacer absorción, ¿no? Comienzo a tachar los que se niegan y sobrevive, bueno, acá sobreviven 4 esta vez, ¿no? Sobrevive R. Sobrevive este de acá, R. Sobrevive S. Sobrevive negación de Q. Y sobrevive P. Y claro, por absorción, ahora sí, ¿qué me quedaría?
Ya, ustedes mismos. ¿Qué me quedaría por absorción? Si todas son conjunciones, ¿cómo sería? R, conjunción S, conjunción negación de Q y conjunción negación de P. Conjunción P, no negación de P, pero estaba bien. Sí, está bien. Ya. Listo. Y claro, esto es por absorción. Ya. Chévere. La 5 está más fácil porque ya no hay equivalencias, ¿no? No hay bicondicionales, pero sí hay condicional. Entonces, ¿qué tengo que aplicar primero? Tengo que transformar esto que está en celeste, ¿no? Es un condicional. R, condicional negación de Q. ¿Cómo sería? Sería, bueno, se mantendría igual, ¿no? Sería R conjunción S, conjunción, ¿qué más? Negación de R, disyunción, negación de Q. Exacto, gracias. Este sería definición de condicional. Profesor, ¿no es negación de Q? ¿O cambia ¿Dónde? En la... Ay, acá se me cuando se escapó, ¿no? convierte? Sí, tienes razón. Se me escapó. Claro, porque el otro se mantiene intacto. Ya. Aunque igual se elimina. Ah, no. Entonces sería S conjunción, ¿no? Sería S conjunción negación de R. S conjunción negación de R, conjunción negación de Q. Claro, no se elimina este. Ahí. Sería así, ¿no? Y ahora sí. Y esto es por absorción, ¿no? Profesor, no entendí cómo pasó de... O sea, acá el que sobrevive es S, porque negación de R y R se eliminan, ¿no? Entonces sobrevive S, sobrevive negación de Q, porque es lo mismo, ¿no? No, acá se elimina, tienes razón, acá es así. Perdón, sería S conjunción negación de Q. Ahora sí. Sí, este de acá también se elimina. Y ahora sí está bien la absorción. ¿Por qué se elimina la R? O sea, entiendo que es negación, sí, pero no se supone que es eso, la regla de absorción nomás se utiliza cuando es así independiente, o sea, sin que esté acompañada de disyunción o conjunción. Entre paréntesis, mejor dicho. No, pero acá sí está acompañado. Porque es R conjunción S, conjunción R disyunción negación de Q, ¿no? O no entiendo tu pregunta. O sea, de acuerdo con las reglas, o sea, este viene en el PDF y o sea, la regla de absorción o sea, aplica más cuando estás solo. Por ejemplo, el Q ha eliminado todo de ese paréntesis, ¿no? Claro. Entonces no habría negación de R. Y quedaría simplemente R, conjunción S, conjunción negación de Q.
¿Así? ¿Así? Entre paréntesis. R conjunción. Eso es lo que entiendo. Pero acá no tiene sentido poner paréntesis porque ambas son conjunciones. ¿Por qué pondrías paréntesis ahí? O sea, las paréntesis se ponen para determinar la jerarquía entre operadores, ¿no? Pero no entiendo por qué tendrías que agrupar uno sobre otro. ¿Mm? Ya. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Hagamos una... Igual les voy a pasar acá mejor el solucionario de una vez, ¿ya? Antes que me olvide. Para que ustedes mejor lo estudien en sus casas tranquilos. Solucionario, escritorio. Ya. Ya, acabo de enviarles el solucionario por el chat. ¿Pueden descargarlo todos, porfa? Fíjense. ¿Todos lo pueden descargar? ¿Pueden confirmarme si todos los pueden descargar? ¿Sí? Todos, ¿no? ¿Sí? Ya, gente. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí entonces, pues ya. Igual revisen el solucionario si es que tuviesen alguna duda y me escriben al correo, por favor, ya, si es que algo no les queda claro. Y digamos, pueden tomar pantallazos también para no estar escribiendo fórmulas y eso. Porque a veces hacer eso es lo más engorroso, ¿ya? Entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor me escribe. Y por ahí sí los puedo ayudar mejor, ¿ya? Bueno, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos la siguiente clase. Estén atentos, porfa, a la práctica calificada siguiente, ¿ya? Han salido bien en la anterior. No bajen la guardia para que tengan un buen promedio en general, ¿ya? Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Saludos. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias, profesor. Hasta Gracias. la Gracias, próxima profesor. semana.